Hola, pues estoy aquí de nuevo para seguir con las matemáticas de cuarto de la ESO. Vamos con el siguiente tema, el tema 2 de expresiones algebraicas, y en este vídeo vamos a ver la teoría. Dentro de las expresiones algebraicas, como tema vamos a ver primero las expresiones algebraicas y los polinomios. Segundo, un pequeño repaso de operaciones con polinomios. Tercero, vamos a ver la regla de Ruffini. Cuarto, qué es la raíz de un polinomio y la factorización. Quinto, qué son las fracciones algebraicas y cómo se opera con ellas. Y sexto, la descomposición de fracciones algebraicas. Vamos a empezar con el primer apartado, que son expresiones algebraicas y polinomios. Primero vamos a ver las expresiones algebraicas y luego veremos los polinomios. Bien, pues vamos con las expresiones algebraicas. Expresión algebraica es cualquier combinación de números y letras relacionados entre sí por operaciones aritméticas. Las letras, en la parte literal de la expresión algebraica, recibe el nombre de variable y se representan siempre a números. Un ejemplo de expresiones algebraicas son, por ejemplo, las fórmulas, como el área de un triángulo, el área igual a base por altura partido por 2. También identidades como las propiedades de los logaritmos. El logaritmo en base b de m por n es igual al logaritmo en base b de m más el logaritmo en base b de n. Expresiones de funciones también son expresiones algebraicas, como por ejemplo f de x igual a 3x cuadrado menos 7 partido x cuadrado más 1. En una expresión algebraica también se puede calcular su valor numérico, que es el resultado de sustituir las variables por números y operar. Por ejemplo, me dicen que calcule la expresión algebraica del volumen de una torre cuadrada cuya altura mide 5 metros más que el doble del lado de la base, que mide 5 metros. ¿Cuál es su volumen? Si nos fijamos en la imagen, llamamos x al lado de la base, por lo que la altura es 2x más 5, y escribimos la expresión algebraica en función de x. O sea que el volumen en función de x es x por x, que es la base del cuadrado, por 2x más 5, que es la altura. Me da 2x al cubo más 5x cuadrado. Ahora me pide que para 5 metros, que es lo que mide la base, calcule su volumen. Entonces, v de 5 serían 375 metros cúbicos. Sería el valor numérico del polinomio del volumen para x igual a 5. En polinomios vamos a ver primero recordar lo que es un monomio, que es una expresión algebraica que está formada por el producto de un número real y una o más variables elevadas a exponentes naturales. El grado de un monomio es la suma de los exponentes de su parte literal. Dos monomios son semejantes si tienen la misma parte literal. Por ejemplo, me dan dos monomios, menos x por y al cubo y 7x cubo y me piden que diga el grado de los monomios y si son semejantes. Vale, el primero, menos x y cubo, es 1 más 3, tiene de grado 4, y el otro, 7x cubo y, también tiene de grado 4, así que tienen el mismo grado. Pero sin embargo no son semejantes porque x y cubo es distinto de x cubo y, es decir, no tienen la misma parte literal. Pasando a los polinomios, un polinomio es la suma de varios monomios no semejantes. Su grado es el grado del monomio de mayor grado que contenga el polinomio. Los polinomios de una sola variable, cuando tienen una sola letra, tienen la expresión que veis ahí, con n perteneciente a los números naturales y los coeficientes pertenecientes a los números reales. Por ejemplo, indica qué monomios forman el polinomio p de x y
6x cuadrado y menos 7x cuadrado y cuadrado más 1 y su grado. Vale, está formado por tres monomios, que son 6x cuadrado y 7x cuadrado y cuadrado y 1. El grado es 4, que es el grado del monomio menos 7x cuadrado y cuadrado, que es el mayor, porque el otro tiene grado 3 y uno grado 0. Vamos a ver ahora operaciones con polinomios. Vamos a ver suma y diferencia de polinomios, productos y potencias de polinomios, identidades notables y la división entera de polinomios. Suma y diferencia de polinomios. La suma o diferencia de polinomios se realiza sumando o restando los monomios semejantes y dejando indicada la operación entre los monomios que no son semejantes. Por ejemplo, me dan dos polinomios, p de x, veis ahí la expresión, y q de x. Me pide que calcule su suma y su diferencia. Bien, coloco p de x más q de x y agrupo los monomios semejantes y al final me da pues 3x al cubo menos 12x cuadrado más x más 2. Para la diferencia lo coloco entre paréntesis y debo de cambiar el signo antes de agrupar monomios semejantes al segundo a q de x. Entonces al final me da x cubo más 2x cuadrado más x menos 8. Vamos con el producto y potencia de polinomios. El producto de dos polinomios es otro polinomio cuyos términos se obtienen multiplicando cada monomio del primero por cada monomio del segundo y sumando o restando los semejantes. La potencia de exponente natural de un polinomio se halla multiplicando el polinomio por sí mismo tantas veces como indique el exponente. Por ejemplo, me vuelven a dar dos polinomios, p de x y q de x, y me piden que calcule p de x por q de x y q de x al cuadrado. De p de x por q de x coloco los dos polinomios y el primero, 3x cuadrado, lo multiplico por cada monomio del primero, por cada monomio del segundo, y luego el menos 2x lo mismo y el más 1 lo mismo. Al final, si agrupo términos semejantes, me queda la expresión 15x al cubo menos 19x cuadrado más 11x menos 3. Aquí hay que tener mucho cuidado con los signos. Tenemos un caso en el medio de menos 2x que multiplica al menos 3 del segundo polinomio y que se transforma en un más 6x. Entonces hay que tener mucho cuidado con los cambios de signo cuando multiplicamos un monomio positivo con uno negativo. Luego me piden que calcule q de x al cuadrado. Entonces lo que hago es multiplicar 5x menos 3 por 5x menos 3 de la misma forma que lo he hecho anteriormente y me da 25x cuadrado menos 30x más 9. Continuamos con las identidades notables. Las identidades notables o productos notables son productos y potencias de binomios que aparecen con mucha frecuencia en matemáticas, por lo que es muy importante que las reconozcáis y que sepáis sus formas. Las identidades notables las habéis estudiado desde el segundo de la ESO y se siguen repitiendo, pero a partir de ahora ya cada vez se repetirán menos porque se supone que os las tenéis que saber. Es muy importante que sepáis reconocerlas y que os sepáis la fórmula. Vamos primero con el cuadrado de una suma, que es a más b al cuadrado, igual a al cuadrado más 2ab más b cuadrado, y se lee. El cuadrado de una suma es igual al cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Cuadrado de una diferencia es a menos b al cuadrado igual a al cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Y se lee: el cuadrado de una diferencia es igual al cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y por
por último tenemos suma por diferencia, que es a más b por a menos b, o sea, es un binomio por su conjugado, es igual a cuadrado menos b cuadrado, y se lee el cuadrado de una diferencia es igual al cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Aquí os he puesto varios ejemplos. 3 más x al cuadrado sería 3 al cuadrado más 2 por 3 por x más x cuadrado, que me da 9 más 6x más x cuadrado. 2x menos 5y al cuadrado es el cuadrado de 2x menos 2 por 2x por 5y más el cuadrado de 5y, y me da 4x cuadrado menos 20xy más 25y cuadrado. Y 3a más 2b por 3a menos 2b me daría 9a cuadrado menos 4b cuadrado. División entre polinomios. División entera de polinomios. Dividir un polinomio de x entre otro de x minúscula consiste en encontrar dos polinomios cx, que es el cociente, y rx, que es el resto, que cumplan que dx entre dx minúscula es igual a cx más rx entre dy. El grado de rx es menor que el grado de dx. O sea, cuando se termina la división es cuando el grado del resto es menor que el divisor. Si el resto de la división r de x me da 0, la división se llama exacta y se dice que el polinomio de x es divisible por dx minúscula o es múltiplo de dx minúscula. Y el polinomio de dx minúscula es un factor de dx o es divisor de dx. Aquí os he puesto un ejemplo en el que me piden que divida 2x a la cuarta más x al cubo menos 2x cuadrado menos 5 entre x cuadrado más x menos 2. Lo primero que tenemos que hacer es escribir los polinomios ordenados y además dejando el hueco si nos falta algún término. En este caso nos falta el término de la x, dejamos el hueco. Dividimos el término de mayor grado, el primero que nos aparece, en el primer monomio, entre el primer monomio del divisor. En este caso 2x a la cuarta entre x cuadrado me da 2x al cuadrado. Ahora multiplicamos el monomio que he escogido por cada uno de los monomios del divisor y lo coloco cambiado de signo debajo, se resta al dividendo. Entonces en el primer paso me queda menos x cubo más 2x cuadrado menos 5. Se vuelve a repetir el proceso, es decir, ahora dividiría menos x al cubo entre x cuadrado, que me da menos x, me multiplico menos x por cada uno de los monomios del divisor, coloco resto al dividendo y así hasta que el resto me da un polinomio de menor grado que el divisor. Después podemos comprobar si la división la hemos hecho bien multiplicando el cociente 2x cuadrado menos x más 3 por el divisor x cuadrado más x menos 2, sumándole el resto, que es menos 5x más 1, nos tiene que dar el dividendo. Pasamos a la regla de Ruffini. Primero vamos a ver qué es la regla de Ruffini y luego veremos el teorema del resto y el teorema del factor. La regla de Ruffini. Cuando se divide un polinomio p de x entre un binomio de la forma x menos a, se puede utilizar una forma más sencilla que la división que hemos visto anteriormente y que es la regla de Ruffini. La regla también nos sirve para si el divisor es de la forma x más a. Lo que tenemos que hacer es transformarlo en x menos menos a. El resto siempre es un número, ya que el grado del resto es un grado inferior al divisor y como estamos dividiendo por un polinomio de grado 1, el resto será un número. Os he puesto aquí una imagen con un ejemplo en el que me pide que divida 2x al cubo menos 10x más 3 entre x menos 2. Vale, primero se escriben los coeficientes del dividendo en la fila superior. Si falta algún término, se completa con un 0. A la izquierda colocamos el valor de a. En este caso, como el divisor es x menos 2, colocamos un 2. Si fuera x más 2, pondríamos un menos 2.
En el primer paso bajamos el primer número, el primer coeficiente, lo bajamos y lo colocamos, en este caso el 2. El segundo paso es multiplicar el 2 del divisor por el 2 que acabamos de bajar y lo colocamos debajo del siguiente número, del segundo coeficiente, que sería, y sumamos 0 más 4 me da 4, y ahora multiplico este 4 que me acaba de dar otra vez por el 2, que me da 8, y lo colocamos debajo del siguiente coeficiente, que es menos 10. Volvemos a repetir la operación, hacemos menos 10 más 8, que me da menos 2, vuelvo a multiplicar por 2, me da menos 4, con lo cual menos 4 más 3 me da el resto menos 1. Así que la división entre 2x al cubo menos 10x más 3 entre x menos 2 me daría como cociente 2x al cuadrado más 4x menos 2 y de resto menos 1. Fijaros que el cociente siempre es un grado inferior al dividendo. Teorema del resto. El teorema del resto nos permite conocer el resto de una división de un polinomio entre x menos a sin necesidad de realizar la división o sin hacerlo fino. El teorema del resto nos dice: el resto r de una división de un polinomio p de x entre x menos a es igual al valor numérico del polinomio en x igual a, es decir, el resto es igual a p de a. Por ejemplo, ¿cuál es el resto de dividir p de x? Ahí veis la expresión entre x más 5. Bueno, pues si queremos utilizar el teorema del resto, para calcular el resto lo que hacemos es calcular p de menos 5, es decir, sustituir menos 5 en la x, y al final me da 0. Por lo tanto, el resto es 0 y la división es exacta. Y vamos a ver ahora el teorema del factor. Este teorema en realidad es una consecuencia del teorema del resto y nos va a servir para factorizar polinomios. El teorema de factor nos dice que si el valor numérico del polinomio p de x en x igual a es igual a 0, entonces p de x tiene como factor x menos a, y por tanto p de x puede escribirse de la forma p de x igual a x menos a por c de x. Por ejemplo, me preguntan, ¿son x menos 3 y x menos 2 factores del polinomio p de x igual a x al cubo menos 5x cuadrado más 9x menos 6? Pues para comprobarlo, se calculan los valores numéricos de p de x en x igual a menos 3 y x igual a 2. P de menos 3 me da menos 105, que es distinto de 0, por lo tanto no es un factor del polinomio, y p de 2 me da 0, con lo cual sí que es un factor. X más 3 no lo es y x menos 2 sí lo es. Y ahora vamos a ver la raíz de un polinomio y la factorización. Primero veremos la raíz de un polinomio, después la factorización y después veremos lo que es un polinomio irreducible. Raíz de un polinomio. Las raíces de un polinomio p de x son los valores de x que lo hacen 0, es decir, son las soluciones de la ecuación, de hacer la ecuación p de x igual a 0. Hay que tener en cuenta que un polinomio de grado n tiene como máximo n soluciones reales. Si un polinomio de coeficientes enteros tiene raíces enteras, estas son divisores del término independiente del polinomio. El número de raíces de un polinomio es el número de veces que su gráfica corta al eje x. Y si x igual a es una raíz del polinomio p de x, entonces p de a es 0 y x menos a es un factor de p de x. Aquí vemos, aplicamos tanto el teorema del resto y el teorema del factor. Es importante que recordéis que las raíces son divisores, si las raíces enteras son divisores del término independiente, porque esto nos servirá a la hora de factorizar cuando tenemos que utilizar rufiño. Por ejemplo, me dicen, se considera el polinomio p de x igual a x cubo menos 4x más 3.
Tiene como máximo 3 raíces reales porque es de grado 3 y las posibles raíces de p de x, que lo habría que mirar cuáles son los divisores de más 3, que es el término independiente, que sería más menos 1 y más menos 3. Factorización. Factorizar un polinomio es descomponerlo en el producto de dos o más polinomios del menor grado posible, similar a cuando factorizamos números compuestos en sus números primos. Si un polinomio p de x de grado n tiene n raíces y a es el coeficiente del término de mayor grado, p de x puede factorizarse como, aquí lo veis, p de x por a por x menos la primera raíz, por x menos la segunda, así sucesivamente. El problema de factorizar un polinomio es complejo y no existe un método único para resolverlo, depende del polinomio que tengamos. Tenéis que tener en mente varias técnicas que en unos casos habrá que aplicar y en otras no. Por ejemplo, este es el factor común, porque si no tengo término independiente no puedo hacer Ruffini, por ejemplo. Utilizar las identidades notables es más fácil para factorizar, y buscar raíces enteras usando la regla de Ruffini y luego resolver ecuaciones de segundo grado. Por ejemplo, aquí me da un polinomio de tercer grado completo, x cubo menos 6x cuadrado menos 9x más 14. Para que al hacer la ecuación p de x igual a 0, para hacerlo buscamos las posibles raíces de los divisores de 14. Los divisores de 14 son más menos 1, más menos 2, más menos 7 o más menos 14. Yo empiezo siempre comprobando por los divisores más pequeños, porque el primero que me dé ya me convierte el polinomio en una ecuación de segundo grado y ya haría la ecuación de segundo grado en vez de seguir haciendo. Entonces, pruebo con p de 1, bueno, y aquí he tenido suerte y el p de 1 me da 0, con lo cual x igual a 1 es una raíz de p de x. Hacemos Ruffini con p de x con x menos 1 y me sale que es x menos 1 por x cuadrado menos 5x menos 14. Resuelvo la ecuación de segundo grado de x cuadrado menos 5x menos 14, que me da como soluciones x y menos 2, y por lo tanto son raíces del polinomio y los convierto en factores como x menos 1 por x menos 7 por x menos 2. En este siguiente ejemplo me da otro polinomio, no es completo, no tengo término independiente. Entonces lo primero que tengo que hacer es sacar factor común, y saco factor común todo lo que pueda, tanto en números como en parte literal. Saco 3x y me queda x a la cuarta menos 4x cuadrado más 4. X a la cuarta menos 4x cuadrado más 4 es una identidad notable, es x cuadrado menos 2 al cuadrado, así que p de x será 3x por x cuadrado menos 2 al cuadrado. Me falta factorizar x cuadrado menos 2, que es una identidad notable, suma por diferencia, así que sería x menos 2 por x menos raíz de 2 por x más raíz de 2, por lo tanto, el polinomio factorizado al final es p de x igual a 3x por x menos raíz de 2 al cuadrado por x más raíz de 2 al cuadrado. Polinomio irreducible. Un polinomio es irreducible si no se puede factorizar. Por ejemplo, x cuadrado más 1 no tiene raíces reales, lo igualo a 0 y me sale x cuadrado igual a menos 1 y x igual a raíz de menos 1, que no existe, y al ser de grado 2 no se puede descomponer más. Por lo tanto, p de x igual a x cuadrado más 1 es un polinomio irreducible. Dos polinomios p de x y q de x son primos entre sí si no tienen ningún factor en común de grado mayor o igual que 1. Por ejemplo, me dan p de x igual a x cuadrado más 1 y q de x igual a x cuadrado más x más 1, que es igual a x más 1 al cuadrado, no tiene ningún factor en común con p de x, que es irreducible. Por lo tanto, q de x no es múltiplo de p de x y por tanto p de x y q de x son primos entre sí. Un polinomio siempre se puede factorizar como producto de binomios de primer grado y polinomios irreducibles de grado 2. Pasamos a las fracciones algebraicas y sus operaciones. Primero vamos a ver las fracciones algebraicas, luego veremos fracciones algebraicas irreducibles
y luego ya operaciones con fracciones algebraicas. ¿Qué son las fracciones algebraicas? Una fracción algebraica, f de x, es una fracción en la que el numerador y el denominador son polinomios, siempre que el denominador sea no nulo, es decir, f de x igual a p de x partido por q de x con q de x distinto de 0. Por ejemplo, considero dos rectángulos con las características que están ahí en la figura y me piden que encuentre la altura del segundo rectángulo para que los dos tengan el mismo área, la misma área. Vale, A1 sería la base 1 por la altura 1 y A2 la base 2 por la altura 2. Lo único que no conozco es la altura 2, los otros tres polinomios están expresados en función de x, así que igualo y despejo h2, que me queda 6x cuadrado más 5x más 1 partido de 11 más 2x. Es una fracción algebraica. Dos fracciones algebraicas son equivalentes si tienen el mismo valor numérico para cualquier valor permitido en ambas fracciones. Se puede comprobar utilizando productos cruzados. Esto es igual que en las fracciones numéricas. Si tengo f de x igual a p de x partido por q de x y g de x igual a r de x partido de s de x, f de x y g de x son iguales si y solo si p de x por s de x es igual a q de x por r de x. En el ejemplo me dice que compruebe si f de x y g de x son equivalentes. Hago los productos cruzados, veo que me da lo mismo, por lo tanto f de x es igual a g de x. Son equivalentes. Fracciones algebraicas irreducibles. Al igual que con las fracciones numéricas, es más fácil trabajar con las fracciones algebraicas si están simplificadas y las simplificamos antes de operar. Para ello hay que factorizar los polinomios del numerador y del denominador y eliminar los factores que tengan en común que sean distintos de 0. Una fracción algebraica es irreducible cuando el polinomio del numerador y del denominador no tienen ningún factor en común, es decir, son primos y no se pueden simplificar. En el ejemplo me dicen que reduzca las siguientes fracciones algebraicas si se puede. F de x, el numerador está ya factorizado, el denominador hago la operación de segundo grado y me queda 2x menos 1 por x más 3, así que puedo simplificar el x más 3 y me queda 1 partido de 2x menos 1. En g de x veis ahí la expresión, factorizo el denominador, me queda 2x menos 1 por x menos 3, simplifico el x menos 3 y me queda 1 partido de 2x menos 1. Si os dais cuenta, son las mismas fracciones que he visto antes en las fracciones equivalentes y me da lo mismo al simplificarlas. Efectivamente son equivalentes. Operaciones con fracciones algebraicas. Las operaciones con fracciones algebraicas se realizan de la misma manera que las fracciones numéricas. Para sumar o restar fracciones algebraicas se hace el mínimo común múltiplo de los denominadores y después se opera el denominador dejando el mismo denominador. Se opera el numerador, perdón. Entonces, si me dan las fracciones algebraicas f de x igual a p de x partido por q de x y g de x igual a r de x partido de s de x, en la multiplicación, igual que en las fracciones numéricas, se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador, y en la división la multiplicación es en cruz. Vamos a ver dos ejemplos. Primero vamos a hacer una resta. Me dicen que calcule a x menos bx, y ahí las dos fracciones, las coloco y lo primero que tengo que hacer es el mínimo común múltiplo de los denominadores. X cuadrado menos 4 es x más 2 por x menos 2 y x cuadrado más x menos 2 es x más 2 por x menos 1. Así que el mínimo es x más 2 por x menos 2 por x menos 1. Coloco el mínimo en las dos fracciones y divido entre el denominador que tiene cada una de ellas y multiplico el factor que me falta por el numerador para tener
fracciones en el numerador, junto monomios semejantes, y me queda 4x cuadrado menos 14x más 12. Ahora lo que tengo que hacer es factorizar este polinomio del numerador para ver si se me va con algún monomio del denominador. Efectivamente, este me va al x menos 2 y arriba entonces me queda 2x menos 3 y abajo en el denominador x cuadrado más x menos 2. El otro ejemplo es una división. Veis ahí ax y bx, me piden la división de ax entre bx. Lo que hago es factorizar en las dos fracciones. La primera me queda x por x menos 3 y abajo x más 3 por x menos 3 por una identidad notable. La segunda, el numerador ya está y en el denominador hago la ecuación de segundo grado. Así que en la primera se me va un x menos 3 arriba y abajo, y en la segunda el x menos 2. Y al final me queda, haciendo la división, x por x menos 3 partido de x más 3, x cuadrado menos 3x partido de x más 3. Por último, vamos a ver la descomposición de fracciones algebraicas. Veis ahí una imagen de cómo se descomponen. Ahora voy a explicar. La descomposición de fracciones algebraicas. Las fracciones algebraicas pueden a veces ser muy complejas, por lo que trabajar con ellas puede llegar a ser complicado. Entonces, el siguiente procedimiento lo que nos permite es transformar fracciones algebraicas complejas en sumas de fracciones algebraicas más simples, facilitando así su manejo. Esto nos va a servir también en otro tipo de aplicaciones, como cuando aprendáis a hacer integrales. Hay que saber, es como el paso contrario a hacer el mínimo común múltiplo. Por ejemplo, me dan la fracción f de x, ¿la veis? Y quieren que la descomponga en sumas de fracciones cuyos denominadores sean polinomios de grado 1. El primer paso es descomponer el polinomio del denominador. En este caso, como es un polinomio de grado 3 completo, habría que hacer Ruffini y me ha dado x menos 1 por x menos 3 por x más 2. Entonces ahora lo que hago es poner la expresión de la fracción y poner cada uno de los factores que me ha dado con una letra encima: a partido de x menos 1 más b partido de x menos 3 más c partido de x más 2, donde a, b y c son números reales que debemos calcular. En el tercer paso lo que tenemos que hacer es el mínimo común múltiplo y operar en el segundo miembro. Entonces el mínimo común múltiplo es x menos 1 por x menos 3 por x más 2, con lo cual me quedaría en el numerador a por x menos 3 por x más 2, más b por x menos 1 por x más 2, más c por x menos 1 por x menos 3. Y en este paso podemos eliminar los denominadores. Por lo tanto, en el cuarto paso se igualan los polinomios de los numeradores y me queda la expresión que veis ahí. En el quinto paso, para calcular a b y c, lo que hacemos es sustituir en la expresión que está a la derecha, en los dos miembros, las raíces de cada factor. Entonces, si x vale 3, a la izquierda me da 10 y a la derecha me da 10b, con lo cual b es igual a 1. Si x vale 1, menos 18 es igual a menos 6a, con lo cual a vale 3. Si x vale menos 2, menos 75 es igual a 15c, con lo cual c es igual a menos 5. La fracción, por lo tanto, se puede descomponer como veis ahí a continuación. Bueno, pues hasta aquí este vídeo de matemáticas de cuarto de la ESO, en el que hemos estado hablando de la parte teórica de expresiones algebraicas. Luego, mi nombre es Mercedes López Carvajales. Aquí tenéis la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Y bueno, deciros que después haré a continuación un vídeo con ejercicios. Pues nada, espero que os haya gustado, que os haya servido y os doy las gracias por verlo hasta el final. Si os ha gustado, por favor, darle un like.